¿Y por qué les hago esta pregunta? Porque acabamos de pasar dos acontecimientos que son los temas de moda que no han pasado persabidos, esos sismos que acabamos de pasar y donde hubo destrucción. Entonces el pueblo de México ante los demás, ante las demás comunidades, ante las demás naciones, mostró solidaridad, mostró algo especial. Y yo creo, y no creo si no lo confirmo, que México es una nación para Jesucristo, que México es un templo para adorar a Dios, que mexicanos estamos dispuestos a construir ese templo para adorar a Dios. Así es que esos acontecimientos que pasaron y que causaron desastres, ya lo sabemos que no fue un castigo de Dios, sino nos da la oportunidad de que recapacitemos y nos dediquemos a adorar a Dios. Así es que en este día he preparado una prédica que la titulé La restauración del pueblo de Dios. Hoy en día se habla de que ya iniciaron los trabajos de reconstrucción, de restauración en esta ciudad y principalmente en la Ciudad de México. Pero nosotros vamos a hablar de la restauración espiritual, no de la restauración física ni material, sino de la restauración espiritual. Amén. Así es que ponte de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Si tienes tu Biblia, que esa es la que confirma, álzala en lo alto. Si no, te vas a apoyar de la pantalla o alza tu mano, porque vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque recibimos tu palabra, Señor, porque recibimos la instrucción. Espíritu Santo, ven y ministra tú en esta mañana, Señor. Utilízame, Señor, utiliza mi boca, Señor, para que a través de mí, Señor, pueda fluir tu palabra, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les comentaba que pues acabamos de pasar dos acontecimientos, dos sismos, y hubo devastación, hubo destrucción, y claro que nos afectó, a algunos les afectó en lo económico, perdieron todo, perdieron hasta la fe. Entonces yo platicaba con unos visitantes de aquí en la Ciudad de México, que ellos vienen del norte de la ciudad, y me preguntaban que por qué se mencionaba mucho Xochimilco, especialmente en Santa Cruz y San Gregorio. Ustedes saben que pues esas fueron dos colonias o dos pueblos que fueron devastadas. Entonces yo les decía, pues sí, lamentablemente hubo destrucción, hubo mucho desastre, ¿no? Entonces yo le decía, pues no sé por qué Dios escogió esa nación, o más bien a esas comunidades. Y ustedes me van a decir, pues porque ahí hay mucho pecado, efectivamente hay mucha idolatría, ¿no? Y están todos descarriados. Y me decía esta persona, bueno, pues es que pues fue como cualquier comunidad, ¿no? Que me van a decir, es que ahí hay una falla, o es que México está dentro de una zona donde ocurren muchos sismos. Y me decían, pues eso fue como a cualquiera le pudo tocar. Pero yo decía, bueno, ¿por qué no le tocó al Pedregal? ¿Por qué no le tocó a Lomas de Chapultepec, ¿no? Que también ahí hay pecado, o no sé, algunas otras colonias, ¿por qué no les tocó? Pero déjame decirte que yo soy nativo de Xochimilco y también originario de aquí de México. Entonces yo estoy muy orgulloso de ser mexicano, porque es un pueblo que está levantando Dios, para que se edifique la nueva casa de oración, el nuevo templo de oración. Entonces yo estoy orgullosamente el ser mexicano. Casi me quiero poner una playera que diga hecho en México, para alabar a Dios. Amén. Entonces, pues sí, yo le decía, pues yo soy de Xochimilco, ya le empecé a platicar, mire, en esta zona está la devastación, pero ¿sabes qué? En mi casa no pasó nada. El centro del pueblo donde vivo, pues sí, la iglesia fue destruida, se cayó parte de la torre, igual en el pueblo vecino, y entre esos dos pueblos, pues hay mucha idolatría, ¿no? Entonces me decían, fuimos castigados por Dios. Pero no es cierto.
Dios nos mostró que hay que arrepentirnos, que hay que reflexionar, porque todo mundo, incluyéndome yo, pues vivimos con la zozobra, vivimos con el temor, y escuchamos cualquier sonidito que se parezca a la alarma sísmica y está temblando, ¿no? Ya tenemos ese temor. Y yo he platicado con mucha gente que hasta ahorita, después de tantos meses que ya pasaron de esos acontecimientos, tiene ese temor y se acuerda de Dios y sabe que existe Dios, pero muy vanamente. Es que Dios nos castigó, es que Dios nos está diciendo que nos arrepintamos, pero no toman acción, no topan ese movimiento. Nosotros sabemos que somos resguardados por Dios, que somos guardados por Dios, que estamos en los planes de Dios, porque Dios tiene en nuestra vida planes y Dios tiene algo que va a sobresalir y somos resguardados. Déjenme decirle que todos los dos pueblos que le menciono, pues sí hubo mucha destrucción, y he platicado con gente que dice que viene el fin del mundo. Ellos que no conocen de la palabra dicen que ya es el fin del mundo, pero ¿sabes cómo lo consideran? Un mundo destruido, un mundo que se acaba y ahí se termina la vida. Pero nosotros sabemos que ese fin del mundo es porque viene nuestro Señor Jesucristo. Viene a recogernos, viene a llevarnos con Él. Y muchos, hasta he escuchado comentarios que Jesús va a venir en la noche. Fíjate, ya tienen este horario, que va a venir en la noche y va a venir a por nosotros, por su iglesia, y que ya todo lo tiene planeado y que ya está pronto. Pero ¿sabes qué? Hoy te digo que nadie sabe que ese tiempo ya está cerca. Sí está cerca, pero todavía nos falta mucho. ¿Por qué? Porque no hemos edificado el pueblo de Dios, porque no hemos edificado, no hemos reconstruido ese templo que Dios puso a su pueblo y escogió al pueblo de Israel. Fueron los elegidos y Él escogió a la tierra prometida y después al pueblo de Jerusalén para que ahí construyeran un templo y lo adoraron. ¿Y qué pasó con este pueblo? Pues fue invadido, fue destruido, fue quemado, fue saqueado, y todas las personas que fueron rehenes fueron llevados al pueblo de Babilonia. Y estuvimos cautivos. Estuvieron cautivos 70 años. ¿Te puedes imaginar 70 años bajo la opresión y decir, híjole, así como los que se han ido al extranjero, o se han salido de su nación, de su país de origen, y van al extranjero y se sienten tristes? Imagínate al pueblo judío que se sentía triste, que él sabía que tenían esperanza, que ellos sabían que los iba a rescatar. Y estoy hablando de esa época en que el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. Pero ¿cuántas oportunidades nos narra la Biblia de que fueron liberados, de que fueron libertados, de que fueron sacados de la opresión? Pero volvía a caer, volvía a ser derrotado. La Biblia inicia en la época de Moisés, que libertó a su pueblo y recibió instrucciones por parte de Dios para que libertara a su pueblo. ¿Y qué pasó? El pueblo se corrompió, el pueblo se desvió, y como castigo Dios le dijo, ¿saben qué? Van a estar errantes en el desierto durante muchos años, y luego ya llegan a la tierra prometida y otra vez el pueblo se corrompe. La Biblia menciona muchas liberaciones, muchas en donde Dios les habla y Dios pone a gente, Dios pone a profetas, Dios utiliza a gente para que guíe a su pueblo. Y todos muy gozosos, recibimos la palabra, recibimos la unción, y somos otra vez, caemos en tribulaciones, caemos en idolatría, caemos en hechicería, caemos en muchas cosas. O sea, volvemos todavía bajo el yugo de Babilonia. La Biblia nos habla que el pueblo de Dios rechaza a los mensajeros de Dios. La envidia
los problemas, la idolatría, y entonces Dios permite, no castiga, Dios permite que pasen esos sucesos, que pasen desastres, que seamos conquistados por gente extranjera, que seamos influenciados por movimientos, que seamos devastados. Así como Jerusalén fue destruida, así también nosotros estamos destruyendo en nuestro Jerusalén, estamos destruyendo nuestro hogar, estamos destruyendo nuestra comunidad. Y Dios creó a ese pueblo, lo eligió y dijo específicamente: construyan un templo, construyanmelo para que allí ustedes me adoren, para que allí ustedes me alaben. Y lo construyeron, pero por ser negativos, por no creer las promesas de Dios, vienen los invasores y destruyen todo. Esto no se aleja de la realidad. A veces nosotros venimos a la iglesia, recibimos palabra, recibimos unción, recibimos liberación y recibimos tantas bendiciones. Pero llegamos a nuestro hogar de residencia, y siguen los mismos problemas. Sigan las mismas situaciones, sigue la mala situación económica, siguen los problemas con tu pareja, siguen los problemas con tus hijos, sigue la enfermedad. Y hacemos mentiroso a Dios, porque dicen: bueno, yo ya recibí liberación, ya recibí sanidad, pero llegando a la casa, pues sigue todo igual. Tú sí crees con fe y lo declaras, pero la situación es otra. A veces dices: es que Dios lo va a hacer con tiempo, pero no es que Dios que lo va a hacer con tiempo, sino Dios ya lo hizo. Falta que tú lo creas, falta que lo digas y lo declares, que el sacrificio de Jesús en la cruz ya lo hizo todo, ya se derramó la sangre que se tenía que derramar, ya pagó el precio con sangre. Falta que tú lo creas. Pero es que ¿sabes por qué? Porque todavía tenemos costumbres, todavía tenemos la influencia del mundo, y volvemos a ser cautivos en Babilonia. Y a veces dudamos del amor de Dios, de su cuidado y de su protección. Y Dios, al ver que se está desviando, tiene que aplicar la justicia y tiene que aplicar su ira. Pero ¿sabes qué? Es una ira justa. No quiere exterminarnos, porque Dios ya hizo una promesa de que jamás destruiría nuevamente a su pueblo. Dios hizo un pacto que jamás volvería a suceder eso. Pero nosotros nos desviamos, volvemos a caer en desobediencia. Se nos dice que la casa de Dios, el templo de Dios, es para orarlo, es para edificarnos, es para edificar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, porque nosotros somos el templo del Espíritu. Y estamos en la casa de Dios, venimos, oramos, recibimos palabra, recibimos bendiciones. Pero saliendo de la iglesia, volvemos con las mismas situaciones, volvemos con los mismos problemas. Llegamos al trabajo y tenemos los mismos problemas. Estamos hartos del tráfico, estamos aburridos de la situación que nos aqueja, que no nos alcanza, infinidad de cosas. Y esa unción que recibimos aquí en el templo de Dios, aquí en la casa de Dios, se nos olvida y volvemos a caer en tentaciones, volvemos a caer en malos hábitos, volvemos a caer a veces en la vida pecaminosa. Y no podemos decir: híjole, es que Dios va a tardar para resolver mi situación. Y sabemos que tenemos, por esos pecados tenemos consecuencias, y tenemos que vivir todas nuestras acciones. Tenemos que soportar esas consecuencias, tenemos que afrontar esas consecuencias.
Y no es que nos castigue Dios, o no es que Dios sea un tirano y nos llegue desgracia tras desgracia y situación tras situación y que no veamos el fin. Sino simplemente Dios permite que pasen ese tipo de situaciones para que tú reflexiones, para que tú recapacites. Porque aquí venimos a la casa de Dios a adorarnos, a adorarlo, y Él nos edifica. Pero también para que seamos testimonio, para que seamos esa luz, para que seamos ese faro en nuestra comunidad, para que sea una esperanza hacia los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con personas que fueron afectadas por estos sismos? Pero les decimos, sí, es que estuvo muy fuerte, y hablamos de lo físico, pero no hablamos de lo espiritual. Y no les decimos que no fue un castigo de Dios, sino para que el pueblo de Dios se arrepienta, para que toda la comunidad se convierta a Él, para que todos vean, esa es la finalidad de estos acontecimientos. Y me podrían decir, bueno, ¿y por qué no pasa en otros países? Porque Dios tiene un propósito y tiene un avivamiento aquí en México. Por eso yo empezaba que cuántos se sienten orgullosos aquí de ser mexicanos. Porque Dios quiere levantar un templo de adoración aquí en México. Y está levantando, fíjate que volviendo a esta plática que tenía con estos visitantes, me puse a pensar, bueno, si destruyó parte de mi pueblo y del pueblo vecino, porque hay mucha idolatría, hasta tiró las dos iglesias de los dos pueblos, fueron afectadas. Entonces yo dije, qué bueno, porque es un castigo de Dios. Pero no se trata de eso, porque si Dios quisiera, destruye o desaparece Xochimilco, ¿no? Hasta la Ciudad de México. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que reedifiquemos su templo. Dios quiere levantar un templo de adoración. Y llegué a la conclusión de que en mi colonia hay muchísimas iglesias cristianas que se están levantando. Yo recuerdo que cuando llegué aquí al pueblo de Topilejo, le decía ese ratito a mi esposa, pues una de las cosas que me motivó aquí a seguir en el cristianismo que no sabía, era porque estaba lejos y nadie me conocía. La verdad, soy sincero. Yo decía, bueno, pues allá nadie me conoce y pues estoy lejos, ¿no? Me van a decir que pues bueno, ni sabía que era yo cristiano, para pronto. No sabía nada de eso. Entonces, yo recuerdo que yo soy nativo de ahí donde estoy residiendo, donde vivo, y la única iglesia en todo el pueblo pues era la católica con sus capillas, ¿no? Como 5 capillas. Y nada más había una iglesia que yo la conocía como protestante, ¿no? Bueno, pues es la iglesia protestante, es de los hermanos, y todo el pueblo de fiesta, y ellos no. Decían, es que ahí están re locos, ¿qué hacen en esa iglesia? Ni entres porque están bien locos, están poseídos, yo creo, porque nada más se la pasan bailando y gritando. Y bueno, no decían que era adorando ni alabando a Dios, porque pues no lo sabían, ¿no? Ellos nada más están con sus cantos y gritan y no sé qué tanto hacen. Entonces era la Manchita, porque era la única iglesia que existía en mi pueblo. No, y pues ya te imaginarás, Xochimilco, día de fiesta y el montón de gente, ¿no? Y ellos se guardaban. Y nada más eran como que ciertas familias, ¿no? Así elegidas. Fíjate, eran elegidos del pueblo de Dios. Y volteabas y, ay, esos no, porque son protestantes. Pero protestantes era que iban en contra de Dios. Yo no lo sabía. Para nosotros el ser protestante es que no adoraban al niño Dios, es que no hacían todo lo de las tradiciones. Entonces decíamos, pues esos no adoran a Dios. Y hasta la fecha no sé ni de qué denominación son. Pero ahora te puedo decir que casi no tengo idea de cuántas iglesias, pero ya se escuchan bastantes iglesias. Entonces fue una prueba para que Xochimilco se levante en adoración al Señor. Dios está permitiendo que pasen esos sucesos
para que se levanten iglesias. Les digo que yo decía, híjole, ¿por qué no escogí otra iglesia ya cuando iba caminando aquí en Topilejo? ¿Por qué no escogí una iglesia más lejos, más cerca? Me tardo 1 hora y media para llegar aquí, ¿no? Y que ahora se me hacen como 20 minutos el llegar aquí, porque estoy a gusto y no me quiero ir de aquí. Porque Dios tiene un propósito aquí. Dios me tiene aquí con un propósito. Yo no sé, yo le decía, bueno, si ahorita ya tengo como 3 iglesias a la vuelta de la esquina de mi casa. Yo decía, bueno, ¿por qué no nos vamos más cerca? Me dice mi esposa, vamos a ver esa iglesia. Pero ¿sabes qué? Dios está levantando iglesias. Si tú te das cuenta, en tu comunidad hay una iglesia cristiana. No sé de qué denominación sea, pero se está levantando. Y ahora te puedo decir que en mi colonia, pues fácil hay como 10 iglesias cristianas. Después de que nada más existía una, que nosotros la llamábamos la iglesia protestante. Y ahora ya hay muchas iglesias y Dios está levantando a gente. Y déjame que me he sorprendido porque no levanta porque en cada pueblo, no sé si aquí, en esa comunidad, como que hay gente seleccionada, ¿no? Como que de la alta, de la clase media y de la baja. Pero para Dios no le interesa eso. Dios está levantando a familias. Y a lo mejor de lo más despreciado, de lo más vil, está levantando esas familias para que edifiquen la casa de Dios, para que edifiquen el templo de Dios. Entonces esos acontecimientos es un claro ejemplo de que debemos de nosotros de reconstruir el templo de Dios, debemos de reconstruir nuestro Jerusalén. Y yo declaro que Xochimilco va a ser para la gloria de Dios. Y te estoy hablando nada más de un pueblo, porque en toda la delegación me imagino que se están levantando muchas iglesias. Entonces Dios tiene un propósito, tiene un plan específico para esa delegación y sobre todo para la Ciudad de México. Amén. Y bueno, vamos a ver cómo Dios deja que sufra el pueblo judío este cautiverio por medio de la palabra. Vamos a Esdras capítulo 1, del versículo 1 al 4, y vamos a ver por qué la desobediencia del pueblo de Dios, y vamos a ver sus consecuencias. Así es que Dios permitió que castigaran al pueblo judío para que fuese invadido por el rey de Babilonia, el cual destruyó, sitió a la ciudad, y dice la Biblia que nada más sacó como que a las personas de otra sociedad o de un nivel, ¿no? Vamos a ponerlo que en nuestra época pues es de un nivel acomodado. Y dice que se los llevaron cautivos. Entonces quemaron toda la ciudad, la devastaron, derribaron sus muros. Y vamos a darle lecturas a Esdras. Que este es el primer paso de la restauración de la ciudad de Jerusalén. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle
los hombres de su lugar con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Fíjate que este pasaje nos habla de que aún Dios se basa en gente inconversa, en gente que no conoce, y Dios utiliza también a gente para que contribuya a la reconstrucción de la casa de Dios. Entonces, si vivimos en una ciudad donde hay devastación, donde hay problemas, pues es una oportunidad para nosotros meterles la palabra. Ellos están esperando en un Dios, pero en un Dios que castiga, no en un Dios que salva, que sana, que restaura, que perdona. Entonces es ahí donde nosotros debemos de dar buen testimonio, debemos de establecer la palabra de Dios. Fíjate que ahora que nuestro pastor se encuentra de viaje y yo no tuve la oportunidad pues de despedirlo personalmente, ¿no? Entonces le mandé por el Messenger, le mandé un mensaje y le decía, híjole, ¿qué le voy a decir, pastor? Que le vaya bien, pues lo clásico, ¿no? Que le puedo decir, buen viaje. Y dije, Señor, me puse a buscar en la Biblia, quiero revelación para darle un mensaje de aliento, para darle un mensaje de que va a pelear una batalla. Y vamos a la Biblia. Este fue el mensaje que le di al pastor. Yo decía, híjole, pues yo quiero darles felicitaciones, pero no sé qué palabra dar, no quiero ser común, no quiero decirle que le vaya bien, que Dios lo bendiga, sino darle algo de poder. Y vamos al libro de Jeremías, uno de los profetas mayores, y vamos a darle lectura en el capítulo 1, versículo 5. Y dice que Dios nos conoce, desde el vientre de nuestra madre, Dios nos conoce. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tú, porque estás aquí, no es por casualidad, sino Dios tiene un plan, porque Él, desde antes de que nacieras, Él ya te había escogido, y Él casi te está diciendo, lo voy a tener aquí en Topilejo, para que conquiste, para que restaure, para que establezca el reino de Dios en su comunidad, ¿no? Entonces dice el versículo 5, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Para empezar, yo se lo lancé al pastor. Ve a las naciones, ¿no? Que Él va en representación de nosotros mismos. Y luego nos brincamos hasta el 8, versículo 8. Aquí va mi mensaje para el pastor. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira lo que te he puesto en este día, sobre naciones y sobre reinos. Fíjate, quiero que le pongas atención en estas palabras. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fíjate qué importante, o sea, le estoy diciendo prácticamente al pastor, que le vaya bien, pastor, pero tiene chamba ya. O sea, él tiene ese llamado de edificar, de plantar, de arrancar. Y te das la importancia de lo que va a hacer el pastor. Él no va de vacaciones. Y más como está la situación en Medio Oriente ahorita. Se acaban de enterar por las noticias que fue bombardeada una ciudad, ¿no? Entonces imagínate, ahorita está que arde esa situación. Pero más sin embargo, nuestro amado pastor va arriesgando su vida. Va arriesgando su patrimonio, lo que tú me quieras decir.
Pero ¿sabes qué? Él va confiado en Dios. Él va confiado en que es respaldado por Dios. Y quizás no regrese, no sabemos cuál sea el plan de Dios. Pero imagínate, Él está cumpliendo eso de lo que te estoy hablando, de restaurar el templo de Dios. Y Él lo está haciendo en vivo y a todo color, porque va al Medio Oriente. Y quizás la situación está más difícil que anteriormente por los acontecimientos de terrorismo que acabaron de pasar recientemente, hace unos 2-3 días. Entonces imagínate qué complicado se pone eso. Pero dice aquí, vamos a volver a repetir esas palabras que le dijo a Jeremías cuando lo estaban levantando. Dice que extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová: he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Para arrancar, para destruir, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Te imaginas qué complicado? Si lo vemos acá en Xochimilco o acá en la Ciudad de México, como con sus costumbres, háblale a un seguidor del Niñopa, pues te va a mandar por un tubo, ¿no? O háblale a un devoto de la Virgen de Guadalupe, no te va a hacer caso. Imagínate que el pastor esté edificando, esté arrancando las tradiciones musulmanas, las tradiciones que imperan allá. ¿Crees que sea fácil el trabajo que tiene el pastor? Y más aún, nosotros, pues bueno, pastor, se va, échele ganas, Dios lo acompaña. Pero nosotros deberíamos de estar en apoyo a Él, en oración. No sabemos si va a regresar nuestro pastor. Confiamos en Dios que va a regresar. Pero déjame decirte que Él tiene una tarea muy difícil. Porque Él no va a decir, ya vine, ya llegué, voy a una iglesia como aquí, llegar a un extranjero a una iglesia que está convertida. No, Él va a llegar a una iglesia donde se esconde, donde son perseguidos, donde se te descubren, vas a la muerte o quedas encarcelado. ¿Y qué hacemos el pueblo de Dios? Pues bueno, aquí bien cómodo, si quiero hoy voy a la iglesia, hoy mañana no apoyo en las actividades, o pues bueno, va a haber un congreso, pues a ver cómo sale. Nosotros tenemos que hacer el trabajo aquí. El pastor lo va a hacer directamente allá. Y está en un pueblo muy difícil, porque es donde Dios escogió a ese pueblo. Y tiene que afrontar y tiene que esconderse, no sé cómo sea la misión allá, pero él va arriesgando su vida. Y su lema ya nos ha dicho que hasta la muerte. Pues yo creo que sería un privilegio de que nuestro pastor, por causa del evangelio, se fuera a la presencia del Señor. Entonces nosotros debemos de estarlo apoyando, debemos de estar ministrando, y esto es lo que pasaba con el pueblo judío. Recibía profetas, recibía enseñanzas, recibía mucho, y ¿qué hacía el pueblo judío? Caía en idolatría, se olvidaba de que tenían que reconstruir una iglesia, un templo para adorar a Dios, se olvidaba de que tenía que vivir principios, se olvidaba de que tenía que cumplir los mandamientos. Quizás en los principios de la Biblia habla de un pueblo que no conocía hasta la época de Moisés, cuando llega la ley, cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Ahí te van, para que mi pueblo no ande descarriado, le da la ley y le da los mandamientos. Pero aún así, el pueblo judío no los cumple. Y vuelven a caer, y vuelve a caer en desobediencia, y vuelve a entrar en decadencia. ¿Y cuántas veces uno fue sacado? Hermanos, nosotros estamos para construir ese templo, para levantar ese templo. Ya hubo la restauración una
otra vez. Y el último templo que fue el de Salomón. Ahorita estamos hablando de la reconstrucción del tercer templo. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué es esa construcción? Para que venga Jesucristo. Porque Él ya vino. ¿Y qué pasó cuando encontró el templo? ¿Qué dice la Biblia? Que era una cueva de ladrones. Entonces el pueblo judío reconstruyó el templo y lo edificó. Pero ¿qué sentido le dieron a ese templo? Le dieron otro de mercaderes, de tranzas, de comercio informal, no sé qué es lo que hacían, pero no le dieron la finalidad de que fue construido. Entonces Jesucristo viene para que ahí lo adoremos. Y cuando llega al templo, Él se enoja. Dice la Biblia que agarra un látigo y violentamente empieza a sacar a todos estos. A todos los vendedores, a todos los que se encontraba. ¿Y cuál era la finalidad? Y luego lo critican porque dice que Él derribaría ese templo y lo volvería a levantar en 3 días. Pero Él no estaba hablando del templo físico, del templo en construcción, sino Él estaba hablando del templo de uno mismo, porque nosotros somos el templo del Espíritu. ¿Sí? Entonces Jesucristo hablaba de que debemos ser ese templo para adorar a Dios. Debemos de ser esas buenas personas. Y no estoy diciendo de que vayas a la iglesia y te portes bien, sino en actitudes, sino en tener buenas maneras, porque quizás seas muy entregado y seas ministrado por las enseñanzas, por lo que habla nuestro amado pastor, por lo que fluye en esta iglesia, pero todavía tratas mal a tu esposo, pero todavía tratas mal a tu hermano, pero no puedes perdonar a aquel que te hizo daño, aquel que te lastimó, y tú dices ser adorador de Dios, y lo alabas y le das gloria a Dios, pero hay cosas todavía que no podemos dejar, porque estamos cautivos en Babilonia todavía. Somos cautivos todavía, decimos gloria a Dios y somos renovados y vamos a un encuentro, pero nada más pasa la emoción porque volvemos a lo mismo. Si alguien te hizo daño, no lo puedes perdonar. Bueno, Dios ya lo perdonó, pero yo todavía no, o después lo perdono. Tienes muchas situaciones, la economía no cambia, la enfermedad, ya fuiste liberado, ya fuiste sanado, te ungieron, oraron por ti y por un momento se te olvidó la enfermedad. Pero pasa el tiempo y dices, esta enfermedad no sana, no cesa, no se va, porque todavía tienes situaciones que te tienen cautivo en el pueblo de Babilonia. Y estás ahí sumergido y estás oprimido porque no lo liberas, porque no te desatas. Fíjate que el pueblo de Dios tuvo que pasar 70 años para que fuera liberado. Y dice que esto fue pronosticado. Vamos a vamos a Jeremías 29:10. Ahorita vamos a Isaías. Vamos a Jeremías, que él es el que profetizó que el exilio duraría 70 años. Imagínate que a nosotros nos dijera, ¿sabes qué? Se va a acabar el mundo, pero tienes que esperar unos años. Así es que ponte a orar, ponte a hacer todas las cosas que tienes que hacer, porque va a venir el fin del mundo y no sé cuánto tiempo sea. Y entonces dice Jeremías del 29:10, dice que, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y también levanta a otros profetas como Ageo y Zacarías, cuyas profecías se encuentran en los libros. Ya sabemos, ya hemos escuchado de eso, pero a lo que voy es que
Dios levanta y da profecía y levanta profetas, levanta personas, levanta pastores para que seamos motivados para cambiar. Pero ellos no van a hacer todo el trabajo. Ellos nos ministran y nos motivan y nos incitan y nos alientan. Pero tú tienes que tomar esa decisión de dejar, voy a hacer por todas, voy a dejar esa situación. Si no tiene fin, si no tiene solución, me voy a apartar de ella. Si no puedo cambiar a mi esposo, si no puedo hacerlo por mis fuerzas, se lo voy a dejar a Dios. Dejemos esa cautividad. Vamos a dejar esa cautividad y vamos a salir. Si no podemos cambiar esa situación, si es poca nuestra fe para creer que ya fuimos sanados, pues vamos a dejárselo a Dios. Porque a veces vamos una otra vez y viene un congreso y viene un predicador y le pedimos que nos sane, y cada evento vamos pidiendo cosas, vamos pidiendo lo mismo. Porque tú no tienes la capacidad de decir, estoy siendo motivado para restaurar el templo de Dios, para cambiar eso. Déjame decirte que el pueblo de Dios, uno de los profetas o uno de los personajes que más motivó a la reconstrucción fue Nehemías. Dice la palabra que Nehemías es uno de los que motivó para la reconstrucción del pueblo. Y es uno de los que pidió para que, de hecho dice la Biblia que hasta gente inconversa como el rey Ciro aportaba para pagar. Imagínate que dijéramos a un presidente, no sé, musulmán, que dijera, yo voy a aportar para México para que se reconstruya, pero que reconstruya el templo de Dios, para que se levanten en oración, para que se levanten. Entonces Nehemías fue uno de los personajes que más influyó y más motivó a las personas. Nehemías fue una de las personas que motivó al pueblo de Dios a la reconstrucción. Y ustedes ya han escuchado han leído que el pueblo se levantó en armas y fue destruido y fue arrasado, fueron tiradas sus murallas, entonces estaba desprotegido. Y entonces fueron motivados para que reconstruyeran las murallas. Y dice la Biblia que familias, que unos guardias cuidando y otros construyendo el muro, y se cambiaban. Y muchas veces otros estaban con armas y otros construyendo. Todos unánimes, todos en esa armonía. Y dice que eran unánimes, que estaban juntos porque tenían esa convicción de que Dios le había dado una oportunidad de levantarse nuevamente, de reconstruir esa ciudad, porque querían adorar a Dios, porque querían alabarlo, querían darle todo. Entonces ellos, familias enteras, construyeron ese muro. Nehemías fue el copero del rey, y dice que él estaba triste, que cuando el rey lo vio y le preguntó a Nehemías que qué tenía, por qué estaba triste, le responde que por su pueblo, que él sentía que su pueblo estaba devastado, pero él quería motivarlos. Entonces, ¿qué le dice el rey? Le dice que puede ir a conseguir que puede ir a su pueblo para motivarlos. ¿Y qué dice? Que le ayuda a conseguir madera, que le ayuda, le da muchas cosas para que reconstruyan. Entonces él con esa motivación va y alenta al pueblo judío para que levanten ese muro. Así es, esa es nuestra misión que tenemos que hacer en esta reconstrucción. Motivar a los demás para que se levanten. Si no conocen del Evangelio, decirles que Jesús es la opción, que Jesús es la salvación, que Jesús tiene el control de todo. Y si va a venir una devastación, nosotros vamos a salir librados. Porque no he escuchado de algún cristiano o de alguna iglesia que fuera destruida por los sismos que acaban de pasar.
Entonces somos protegidos, somos elegidos de Dios, somos el pueblo de Dios que se está levantando. Entonces así Nehemías estaba triste, estaba derrotado. Y dice que un rey pagano le dijo, ve y reconstruye. Y esto que estamos hablando también está profetizado en la Biblia. Entonces no dejemos de darle la prioridad a Dios. Que no se nos olvide que el templo es la casa de Dios y es para adorarlo. Esa es la finalidad de la reconstrucción. Cuando haces una reconstrucción, y ahora lo estamos viendo, si lo han visto, el tabique o lo que utilizan para hacer la construcción ya no sirve. Ya no lo puedes reutilizar. De hecho, las autoridades han prohibido que se reutilice un tabique, que se reutilice el material. Eso ya es desecho. Y eso es lo que quiere que hagamos Dios en nuestra vida. Que saquemos todo lo malo, todo lo que nos causa conflicto, todo lo que nos causa ese temor, aquella situación que ya no podemos, por más que pedimos, por más que oramos, no le vemos remedio, no le vemos algún fin. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a hacer la reconstrucción va a ser con material nuevo, con nuevas fuerzas. Y debemos de estar convencidos de que Dios nos respalda, de que Dios nos levanta, de que ya Dios hizo todo, ya Dios llamó a profetas, ya puso a gente para que nos motive. Nosotros debemos de iniciar la reconstrucción. Y estoy hablando de la reconstrucción de tu vida personal. Estoy hablando de tu templo, de ti mismo. Es donde debemos de iniciar esa reconstrucción. Muchas veces, ahora lo he visto ahí en Xochimilco, pues todos tienen apoyo del gobierno y están esperando a que les den ese crédito, que es un crédito que para que tú lo pagues. Pero ¿qué crees? Que mucha gente está iniciando a reconstruir sus casas. No se están esperando, está derribando y está levantando nuevas casas con sus propios ingresos. Entonces no esperes a que te llegue ayuda, sino tú toma esa palabra, toma esa decisión. Vas a ser motivado, vas a ser ministrado para que tú te levantes y deseches todo lo malo, todo lo que ya no sirve, todo lo que está derribado. Lo eches afuera a donde va, al cascajo, a donde ya no sirve. Todo lo que te causa daño, todo lo que te causa turbulencia, porque esa es una de las cosas que distrae al pueblo de Dios. Las estrategias del enemigo es eso, que te quiere distraer, te quiere tener pensando en que mi esposo no se convierte, no va a la iglesia, mis hijos cada día son más desobedientes. En eso te quiere tener distraído el enemigo. Y se te olvida que tienes un propósito, que tienes que reconstruir tu vida. Tienes que reconstruir tu templo personal para adorar a Dios. Porque si no, imagínate que llegara Jesucristo en nuestros tiempos y encontrar una iglesia media vacía o medio llena. Y Dios no quiere iglesias llenas, no quiere iglesias hasta el tope, sino Dios quiere verdaderos adoradores. Que le amen en espíritu y en verdad, que le adoren, que lo alaben, que le den toda la gloria. Ese es el único requisito que tenemos como cristianos. Porque Él está dispuesto a derramar todo. Pero cuando estemos limpios y no tengamos ataduras, cuando no tengamos ya nada que nos perturbe, nada que nos incomode. Porque estamos siendo entrenados aquí en la tierra. Dios nos pide que reedifiquemos, que volvemos a construir el templo de Dios para adorarlo. Ese es nuestro entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ir al cielo, nuestro único trabajo nada más es adorarnos. Entonces, ¿tú de cuáles personas quieres ser?
¿De los que se queden en la reconstrucción después del fin o de los que estén adorando a Dios? ¿De cuáles quieren ser? Yo no veo manos levantadas ni diciendo amén. ¿No quiere ser nadie de los que estén alabando a Dios o quiere quedarse en la reconstrucción? Fíjate que una de las cosas que cuando Nehemías motivó al pueblo a ir a la reconstrucción, todos estaban gozosos y unánimes. O sea, se fletaban a pegar, no sé, mujeres, niños, a pegar tabique o a pegar blocks, pero estaban alegres. Y dice que danzaban y que estaban gozosos. ¿Por qué? Porque estaban siendo librados de la cautividad. De hecho, así dice la alabanza, que cuando el Señor nos dejara de venir la cautividad, seremos libres, nos gozaremos. Entonces, ¿por qué no te gozas? Siempre que dice la pastora una motivación, dice, ay, qué gozo hay. ¿Por qué no hay esa sanidad en tu corazón? Porque debes de estar gozoso, porque tú no debes, aunque veas que no cambia tu marido, pero tú por fe lo vas a creer. Y no sé cuántos años, a lo mejor 70 años pasan, no sé, pero él va a cambiar. Porque no lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios. ¿Sí lo crees? Entonces empieza la reconstrucción de tu vida. Empieza a reconstruir el templo del Espíritu que eres tú. Si has luchado por esa enfermedad, es tiempo de hacerlo. Es tiempo de decir, me paro hoy, voy a reconstruir mi templo y voy a cambiar mis actitudes. Aunque te trate mal tu esposo, aunque no te obedezcan tus hijos, tú nada más trátalos con amor. Porque tenemos el ejemplo de un Dios amoroso. Porque todas las leyes que nos dio Dios, todo lo que hizo, nos dio los mandamientos. Vino Jesucristo y nada más se convirtió en uno. ¿Cuál es el principal? Que nos amemos los unos a los otros. Y a veces no hacemos eso, porque todavía tenemos dolor, porque todavía tenemos rencor, porque tenemos rencillas, porque ya no aguanto a mi viejo, porque ya no aguanto a mis hijos, porque ya no aguanto esta miseria, porque no veo economía. Entonces dice, confía en el Señor, hazlo todo con amor. Imagínate a un ingeniero, a un constructor que levante un edificio o edifique una casa y que esté mal o que esté con problemas, pues lo va a hacer, ¿no? Por eso se cayeron tantos edificios en la Ciudad de México. Yo creo que no fue por negligencia, sino porque no hicieron su trabajo bien, o por corrupción, o por lo que tú quieras. Pero entonces nosotros debemos de edificar nuestro templo del Espíritu, nuestra casa, nuestro Jerusalén, y debemos dejar el cautiverio ya. Debemos de salir, no debemos de esperar otros 70 años para que pase eso. Si nosotros no debemos de levantarnos y debemos de edificarnos, porque ¿sabes qué? No va a ser fácil. No es de que ya me voy a poner y voy a edificar mi templo y ya, todo va a ser. Vas a tener oposición. El pueblo judío tuvo oposición y se desanimaba. Y venían los ataques del enemigo. De hecho, Nehemías le dice que venían y se destruían. ¿Y cómo vas a construir eso? Y que había gentes que se oponían a la reconstrucción. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes ingenieros, si no tienes albañiles? Y te desmotivaban. Y decían, bueno, es que yo tengo que hacerlo, pero mira, no tienes material, no te llega el de Fonden, no te llega el apoyo del Fonden, no sé. Mas sin embargo, Nehemías los motivaba y alentaba al pueblo judío para que se elevara. Entonces así tú vas a tener oposición. El enemigo te va a decir, no puedes, ya ves, por más que le pides a Dios, no te complace, no cambia a tu esposo, tus hijos no se quieren congregar. Tú a veces si tienes tiempo, no has sido una buena persona, sigues siendo todavía neurótica, si tienes un mal carácter. Con eso te va a tener en oposición el enemigo, te va a decir, ¿sabes qué? Tú no vas a poder. Y te va a desanimar, y cuantas veces te va a decir, ¿sabes qué?
no estás cambiando. Mira ya cuánto tiempo llevas de cristiano y sigues igual, y te motivas y después te desanimas. Es porque no ponemos el empeño. Y déjame decirte que no va a ser fácil. Vamos a 1 Corintios 6:19. Dice que nosotros somos el cuerpo del Espíritu, somos el hogar del Espíritu, y vamos al versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque haber sido comprados por precio de sangre? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces imagínate, si eres mala persona, si eres enojona, ¿crees que estás edificando el cuerpo de Dios, la casa de Dios? Pues entonces esa es la oportunidad para cambiar. Y no estar en pesadez, no estar con la zozobra, no estar con el temor. Si va a llegar el tiempo final, va a llegar, pero nosotros vamos a estar confiados que vamos a estar con nuestro Dios Jesucristo. Amén. Vamos a 1 Timoteo 4:1-3. Estos versículos nos hablan de que habrá espíritus engañadores, de que habrá profetas que te confunda. Y dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y de los que han conocido la verdad. Entonces, hermanos, Dios nos está diciendo que debemos de cambiar de actitud, que debemos de levantarnos para reconstruir el templo de Dios, para reconstruir nuestra fe. Sabemos que somos el Espíritu, que somos el templo del Espíritu. ¿Y cómo debemos de tomar nuestras actitudes conforme el Espíritu? ¿Cómo, más bien, perdón, no me expliqué bien? ¿Qué debemos de hacer para que el Espíritu fluya en nosotros? Te voy a dar 2 puntos. Debemos de tener una actitud de reverencia. Sabemos que el templo de Dios es un lugar sagrado, ¿no? Y entramos con reverencia y entramos todos bien portaditos. Entonces estamos aquí para agradar a Dios, para darle reverencia, para decir que estamos con la presencia del Señor. Y cuando venimos con ese fin, cuando nos retiramos a nuestro hogar, debemos de llevar esa presencia a nuestro hogar. Imagínate que estés aquí adorando y bien ungido y vuelves a tu hogar con las mismas situaciones. ¿Estamos reverenciando a Dios? Pues nada más lo estamos reverenciando en su casa, pero en nuestro hogar se nos olvida que debemos de reverenciar lo que Él construyó, la iglesia, para que lo adoremos, para que lo alabemos, para que lo exaltemos, para que ahí le demos toda la gloria. Y punto número 2, debemos de tener una actitud de gozo. Y muchas veces, vuelvo a repetir, nuestra amada pastora nos motiva, y hermanos, si viene y viene este evento, alégrense. Y todos, sí, alégrense, hermanos. Sí, viva. Porque no hay gozo en tu corazón, hermano. Porque debemos de estar gozosos por todo lo que te mencionan. Es más, tenemos reunión el martes, gózate.
porque ahí vas a recibir palabra. Dice el Salmo 126, vamos allá, esto lo tenía al final, pero vamos allá. El Señor tiene el control de esto. Vamos al Salmo 126. Este lo llaman como la oración de la restauración. Dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Quién tiene sueños? Entonces el versículo 2 que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Entonces, ¿por qué a veces tenemos cara de guarache, dice el pastor, cara de... Y fíjate lo que dice más adelante. Y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Jehová con estos. Fíjate, dirán las naciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees que si te ven tus vecinos así enojado y de mal carácter, van a decir grandes cosas ha hecho el Señor en su vida? ¿Crees que digan el Señor está obrando en su vida si te ven con cara de perro chato? Porque no hay gozo, porque no le estás creyendo a Dios. Estás como el pueblo judío, creía en sus profetas y creía que se levantaban. Pero llegaba la oposición y se desanimaba, y por eso decía Dios, pues ahí le va otra conquista, y ahí le van 40 años, que esté errando en el desierto, y ahí te van 70 años, porque no tienes gozo, porque no crees que Dios lo está haciendo, que ya lo hizo, que ya lo levantó, que ya te sanó, que ya te restauró. Dios ya lo hizo, Dios ya te perdonó. Si tuviste fallas, si tú cometiste errores, Dios ya lo hizo. Por eso te llegaste a los pies de Cristo y Él te sanó, Él te libertó. Pero debes de hacerlo con gozo, porque si no, no lo estás creyendo. Las naciones no van a decir, grandes cosas ha hecho el Señor en esa persona. Algunos de ustedes han recibido sanidad y lo dicen con tristeza, ay, el Señor me sanó. Lo debes decir con gozo, porque grandes cosas ha hecho el Señor en tu vida. Grandes cosas va a hacer. Grandes cosas está haciendo. Y van a decir tus vecinos, van a decir el pueblo vecino, van a decir las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. El versículo 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. No dice que estés en espera, estés triste o estés desanimado, dice que estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Nahueb. Los que sembraron con lágrimas, con gozo segarán. Si tú eres de los que te le pasas llorando, ya es tiempo de alegrarse. Ya es tiempo de que seguimos lo bueno, de que seguimos las bendiciones que tiene el Señor. Y el versículo 6, y irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces dice que el Señor, si creemos en las promesas del Señor, Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. ¿Y qué dice aún? O sea, fíjate qué tan bueno es el Señor, que dice que nos va a sanar, nos va a libertar, y sobre todo, ¿qué va a hacer? Nos va a bendecir. Va a bendecir nuestra cosecha, va a bendecir nuestro trabajo. Pero si el Señor te ve triste, te ve que no haya gozo y que te dicen, alégrense hermano, viva, viva.
Entonces debe de haber gozo en tu corazón, debes de gozarte, debes de tener una actitud de reverencia, debes de reverenciar al Espíritu Santo que vive en ti, que mora en ti. Debemos de reverenciar al Señor en la casa de Dios, debemos reconstruir, debemos de cambiar, porque cuando haces una casa nueva o reconstruyes una casa nueva, vas a vender muebles viejos, o vas a vender las cosas viejas, vas a meter cosas nuevas, ¿no? Así es que en tu vida debes de cambiar todo, debes desechar lo que ya no sirva, echarlo fuera y empezar a reconstruir tu vida. Pero no lo hagas en tus fuerzas, sino hazlo con la guía del Señor. Nosotros tenemos la convicción de que el Señor nos cuida, de que el Señor nos guarda, y la única manera de agradecerlo es reconstruyendo su templo. Es para adorarlo, es para darle reverencia, es para santificarlo. Pero si nosotros no tenemos un corazón limpio, un corazón libre, un corazón dispuesto, va a ser muy difícil. Así es que te pido en este momento que si tienes alguna situación, que si tienes algún temor, que si tienes alguna angustia, te pongas de pie y se lo entregues hoy al Señor. Hoy quiero motivarte para que inicies tu restauración, inicies la reconstrucción de tu templo, de que apoyes a la reconstrucción del templo de Dios. Si puedes cerrar los ojos no significa nada, nada más cerrar los ojos es para que te concentres en el Señor y hoy le entregues aquello que te cuesta trabajo. Por más que intentas y no puedes liberarte de eso, hoy el Señor dice que es tiempo de la restauración. Hoy inicia la restauración y el Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y no es que si le creas o no le creas, Él las va a hacer. Así es que entrégale esa situación, entrégale ese problema, entrégale lo que tú sabes y Él lo va a hacer. Hoy declaramos, Señor, que tú te adentras en nosotros. Hoy te recibimos, Señor. Hoy declaramos, Señor, que iniciamos una nueva vida en Cristo Jesús.